Una 49 minutos de la tarde, les doy la bienvenida a nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aquí en Noticias Telemedellín. Tenemos nuestras líneas telefónicas disponibles para responder todas las inquietudes que ustedes tengan sobre este tema, 441-2100. Hoy nos acompaña Marta Cecilia González de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Y Julio Costumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Ellos estarán con nosotros hoy hablando de varios temas. El principal enfoque diferencial en ambos casos, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Qué tal si comenzamos inmediatamente recordándoles las líneas telefónicas 441-2100? Julio, hablemos en qué consiste este enfoque diferencial en la Ley de Víctimas, por favor. Bueno, la Ley 1448 reconoce un desarrollo que se hizo por la Corte Constitucional del derecho a la igualdad, en términos de que hay personas que tienen que ser tratadas de manera diferente para equilibrar y hacer efectivo ese derecho a la igualdad. En la Ley 1448 trae en términos tanto de reconocimiento de víctimas, de reparación administrativa como de restitución de tierras, este trato diferencial para algunas poblaciones. Bueno, ¿qué tipo de poblaciones, Marta, que ustedes vienen trabajando también en ese tema con bastante fuerza? Claro, es un tema básico para la atención y la reparación a las víctimas. Tenemos dos grandes grupos o tres grandes grupos que tienen sus propios decretos leyes, son el grupo indígena, el grupo afrocolombiano, negro, raizal o palenquero y el grupo gitano. Cada uno de ellos tiene sus propios decretos leyes que establecen cuáles son sus rutas de atención y reparación. Y la Ley de Víctimas en general trae la obligación de hacer una atención diferencial y una reparación diferencial para las mujeres, como estuvimos hablando hace 8 días, para la población LGTBI, para niños, niñas, adolescentes, para las personas adultos mayores y para las personas con alguna discapacidad. Bueno, me llama la atención este tema, por ejemplo, de los raizales indígenas y gitanos. Digamos que son poblaciones que se consideran minorías en nuestro país. ¿Qué tanto pueden acceder ellos precisamente a ser reparados? ¿Qué tantas garantías les da el Estado? Pero antes de responderme, Marta, 441-2100, para que nos llamen y nos cuenten sus inquietudes. Ellos tienen todas las garantías, especialmente establecidas en sus decretos leyes. Tienen sus propias rutas, por ejemplo, las poblaciones indígenas, las que han sido víctimas del conflicto, ellos a su vez son sujeto colectivo de reparación. Es decir, además de la reparación individual para las personas que fueron afectadas por el conflicto, el grupo como tal tiene derecho a una reparación colectiva y esa ruta o ese proceso de reparación se construye con ellos, con toda la comunidad. Lo mismo ocurre con la posesión colectiva de la tierra de la población afro. También ellos son dueños colectivos de la tierra y también con ellos se construye su proceso. Y lo mismo pasa con los gitanos. Sí, esa es la población un poco más difícil porque ellos tienen unas costumbres y unas que son muy aparte de la cultura en general de la población, pero como nuestro compañero lo dijo, es obligación buscar esas diferencias para poder llegar a una igualdad con ellos. Bueno, Julio, en este tema pues también aplica la restitución, ¿cierto? Por ejemplo, en estos grupos poblacionales, especialmente los indígenas, sabemos que en Antioquia hay zonas del departamento de las cuales ellos han sido, digamos, desplazados o despojados principalmente. Sí, claro, en el tema de restitución de tierras, como la doctora lo indica, también tiene que tenerse en cuenta ese enfoque diferencial. Ya hay unos precedentes, unas decisiones judiciales de los jueces de restitución de tierras que han reconocido
y han aplicado ese enfoque diferencial para hacer compensaciones a víctimas que no pueden retornar, ya sea porque tienen alguna discapacidad o por su edad, que ya no tienen la capacidad para explotar ese predio del cual fueron despojados, o también porque ya su situación como mujer, cabeza de familia, le impide poder volver a explotar ese predio del cual pues, fueron despojados, o por situaciones psicológicas con las cuales quedaron estas víctimas, y se les aplica este enfoque diferencial para hacer dicha compensación. Bueno, les recordamos líneas telefónicas 441-2100, pero ustedes también pueden estar atentos en Twitter, @forjandofuturos, y en los sitios web www.forjandofuturos.org y www.unidaddevictimas.gov.co. Aquí hay mucho material que ustedes pueden investigar sobre este tema, Marta. El enfoque diferencial, ¿qué tanto le ha aportado a la ley de víctimas, a que la gente pueda acudir precisamente a hacer sus denuncias y a tener un seguimiento por parte del Estado de sus casos? Yo creo que la ley de víctimas ha sido una manera de efectivizar esa necesidad que el Estado ha tenido siempre con las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Y nosotros tenemos la obligación de hacer esa atención diferencial. Tenemos a Ana López en la línea. Doña Ana, buenas tardes, bienvenida. ¿Y cuál es la inquietud que tiene a esta hora? Buenas tardes, doña Marta. Lo que pasa es que yo tengo un hijo desaparecido hace 10 años y entonces a mí me llamaron con mis otros hijos a una reunión a la guagua en Belén. Entonces me dijeron que habían aprobado el caso de mi hijo y que en 8 semanas me lo indemnizaban. Eso fue el 17 de junio y entonces volví el 5 de enero, en marzo, y me dicen que no, que esperara que me llamaran y no me dan más ninguna respuesta. ¿En qué me puede ayudar doña Marta? Sí, yo quiero hacerle una pregunta a doña Ana. Sí. ¿Usted tiene algún enfoque diferencial? Es decir, ¿es adulto mayor? ¿Tiene alguna persona discapacitada en su familia? Sí, yo tengo mi mamá que tiene 91 años. Sí. Y mis otros 3 hijos. ¿Usted es madre cabeza de familia? Sí, señora. ¿Y sus 3 hijos son menores de edad? No, son mayores y yo tengo esta enfermedad del cáncer en el útero. Usted tiene esa enfermedad. Sí, señor. Mire, doña Ana, sí, usted, ya pues me informan mis compañeros que están buscando la información, que el caso suyo ya fue reconocido, usted fue aceptada en el Registro Único de Víctimas, usted va a recibir la indemnización por la desaparición de su hijo y las otras medidas de reparación que van con la indemnización, como son las garantías de no repetición, como es el proceso de memoria o medidas de satisfacción. Especialmente la Fiscalía no debe parar jamás la búsqueda del cuerpo de su hijo, o pues ojalá se pueda encontrar vivo en algún momento si es del caso. La ruta para el pago de la indemnización tiene unas priorizaciones de lo que estamos hablando hoy, que es el enfoque diferencial. Si usted cumple una de esas, entonces su indemnización se le paga más rápido. Si no, tiene que esperar el turno. En este caso, ¿cuáles serían? Tiene que ir al punto de atención y tiene que establecerse si es una persona, pero usted, ¿cierto? No su mamá, sino usted, si es un adulto mayor, si es una persona con discapacidad, si es una madre, cabeza de familia que tiene hijos menores a su cargo. Entonces, pues en este momento, doña Ana, como usted me lo dice, no cumple ninguno de esos requisitos, pero eso no quiere decir que su caso no se vaya a priorizar por alguna otra razón. O sea, en el punto de atención, si usted considera que cumple alguno de esos requisitos, se le prioriza. Si no, debe esperar a que la llamemos de la unidad para las víctimas, pero usted ya está incluida como víctima, que es lo más importante. Yo quiero tomar la pregunta de Ana como ejemplo, y es la particularidad de la enfermedad que ella tiene. No la hace, digamos, merecedora de una atención especial en este caso, como lo dice la ley o no, o sea, o este enfoque diferencial no aplica en este caso para enfermedades como por ejemplo la que ella menciona. No hay posibilidades. Sí, Juliana, es difícil, ¿cierto? Ajá. Como nosotros pues no somos médicos, sí. Digamos que en su caso tendría que ser como un certificado médico que diga, por ejemplo, que su enfermedad la incapacita para trabajar. Ajá. En ese caso habría que priorizarla a ella como cabeza de familia.
pero si es una enfermedad, por ejemplo, la ruta de la salud es prioritaria por ser víctima del conflicto, claro, y ella tiene derecho al tratamiento y todo lo demás. Entonces, a veces es muy difícil generalizar sin conocer las particularidades, por eso es importante que se acerque al punto de atención y cuente bien como toda la situación para mirar si ella cabe o no en la priorización. Hay otro grupo poblacional que hace parte también como de estas diferencias que ustedes están mencionando acá, que tiene que ver con las personas LGBTI. En este caso, ellos, ¿qué ruta pueden seguir? En este caso, ellos, digamos, ¿cuál es el mayor conflicto que ellos han tenido precisamente con el tema del conflicto armado en general en el país? Sí, la verdad es que el conflicto armado fue muy duro con la población, con una preferencia sexual diferente. Ellos fueron estigmatizados en muchas zonas del país y aún hoy en día muchos de ellos no se reconocen como parte de esa comunidad para poder hacer sus reclamaciones. Nosotros estamos en la obligación de dejarlos participar. Ellos están en todas las mesas de participación de víctimas como población LGTBI. Y tienen derecho a reclamar. Para exigir todos sus derechos. Así es. Vamos con Ángela. Buenas tardes, Ángela. ¿Cuál es la inquietud a esta hora? Mira, muy buenas tardes. La verdad, yo estoy viendo el programa desde ayer y estoy muy interesada. Mira que es que yo soy madre de casa y hogar. Tengo 3 menores a cargo y apenas a mí, la verdad, apenas me han llegado 3 ayudas. Y vengo y lucho. Por ejemplo, la de albergue, me llegaron apenas que 330.000 pesos. Y hace un año no me llegaba la de albergue y yo sí, ya que llame por lo de bienestar familiar y tampoco, ya que lo de alimentación y nada que me llega. La verdad, pues uno como madre de casa de hogar, uno está como que bregando a sostener pues lo poquito que le den, y me dirigí a la Guau y ahí me dijeron que no podían hacer nada, que tenía que esperar a que me llegara, entonces para mirar a ver en qué me pueden ayudar. ¿Qué le podemos decir a Ángela? Doña Ángela, me acaban de informar que usted no está en el sistema, es decir, todavía no está valorada como víctima de desplazamiento forzado. Nosotros tenemos que mirar, ahí vamos a tomar nota de su caso, si su caso ya está en valoración y se tomó una decisión, por ejemplo, ya se tomó una decisión de incluirla, en ese caso se puede priorizar su ayuda por ser madre cabeza de familia con 3 hijos menores. Pero si no fue incluida, debe notificársele personalmente por qué no se incluyó, y entonces en ese caso ella puede interponer algún recurso en compañía de la personería. Pero su caso no está todavía en el registro de víctimas, por eso no ha recibido la ayuda del Estado. Bueno, aquí para el tema de víctimas, fechas, recordémoslo porque a veces las personas tienden a confundirse al momento de hacer una reclamación si los hechos sucedieron en ese lapso. Sí, recordemos que, bueno, aquí la unidad de víctimas nos acompaña hoy, la Fundación Forjando Futuros no hace parte del Estado. Es bueno que en este momento se comuniquen cuando se encuentra la unidad de víctimas, recordando pues que las fechas para que sean reparados como tal, para víctimas enero de 1985, para restitución de tierras enero de 1991. Y haber sufrido un daño con ocasión del conflicto armado. Bueno, importante también aclarar esas fechas para que nuestros televidentes lo tengan en cuenta. Llegamos al final de este espacio, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy nos acompañaron Marta Cecilia González de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y Julio Cuastumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Recuerden, la próxima semana nos veremos con más de este tema para resolver sus inquietudes. Llegamos al final de Noticias Telemedellín, miércoles y jueves, sección de víctimas. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.